Shalom a todos. Quiero anunciarles o dejarles saber de la fecha de la Ilulá del gran Mecubal Rabbi David Ibn Abi Simra, uno de los grandes Mecubalim de la diáspora de Sefarad, nacido en 1479 en España. Con 13 años de edad tiene que abandonar Sefarad debido a la expulsión y que eventualmente su familia se establece en Safed, en Israel, donde él continúa sus estudios bajo la tutela del gran rabino Yosef Saragosi o Isaac Saragosi, creo que era el nombre de este rabino, de los grandes Jajamim que vienen de España. Yosef Saragosi, el nombre de este rabino. El rabino Abi Serra, David Ibn Abi Serra, pues fue maestro de Rabbi Isaac Luria. Como sabemos, el Arizal fue estudiante directo del rabino David Ibn Zimra. David Ibn Zimra escribe sobre los secretos de las letras, los secretos de las letras hebreas en la creación. Fue alguien muy pudiente a nivel económico, porque además de rabino, pues también se dedicaba al comercio, tenía sus negocios, como era costumbre en aquella época, igual hoy también, muchos rabinos también, además de su profesión como rabinos, pues tienen sus empresas, negocios, son doctores, profesores, etcétera. Y en el caso del rabino David ibn Abi Zimra, después de criarse en Safed, eventualmente con 31 o 32 años, él se marcha al norte de África, Marruecos. Allí es parte de la corte rabínica de la ciudad, eventualmente se traslada a Egipto y en Egipto se convierte en Hajam Bashi, se convierte en el líder de los judíos en Egipto, donde él hace una serie de transformaciones, de reformas en el mundo de la comunidad judía, en el mundo religioso. Y también sabemos de que estableció centros de estudio, su yeshiva de estudios. Eventualmente, ya con 90 años, él regresa de Egipto, pasa a la Tierra Santa, se establece en Jerusalén, pero tiene que mudarse nuevamente o de regreso a su ciudad de infancia, en este caso Safed, donde él va a pasar el resto de los años. Dicen que falleció con entre 94 y 110 años de edad. Ya muy anciano, allí en Safed fue parte del Beddín o colaborador cercano del rabino Yosef Karo, como sabemos, el gran alajista, codificador del Shulchan Aruch. Entonces, hoy en la tarde comienza la Ilulá de Rabbi Ibn Abi Zimra, este gran cabalista, este gran maestro de la Torá, experto en las leyes judías, en el Talmud y en los secretos y los misterios de la Kabbalah también, como es la costumbre o como es conocido entre los grandes Mekubalim, que un cabalista no solamente es experto en el área solo de la Kabbalah, también son expertos en el Talmud, la Gemara, la Mishnah, las leyes, como su función de rabino lo indica, una persona que está preparada en todas las áreas del conocimiento, no solamente en el área mística. Así que, Bezrat Hashem, que el mérito del Zehut del rabino David ibn Abi Simra nos proteja a todos, que sea de bendición. La costumbre nuestra, como siempre, es prender una velita. Que ustedes de su casa puede hacerlo, prende una pequeña velita y la va a dedicar, tiene que decirlo con sus palabras, la va a dedicar al rabino David ibn Abi Simra, pidiendo a Dios en el mérito de este gran jajam, por usted, por su familia, si es que quiere aumentar sus conocimientos, protección, bendición, éxito, etcétera. Así que con el favor del Eterno, que Zehut, el mérito del rabino David ibn Abi Simra, nos cubra a todos con toda la slajá, la bendición. Bezrat Hashem, hoy en el día de su Ilulá, vuelvo a repetir, comienza hoy en la noche y concluye mañana por la noche, después de la puesta del sol. Besat Hashem, quizás en otro vídeo podamos ampliar un poco más sobre la vida de este gran sabio sefaradí. Muchas bendiciones a todos.